Pasar de 2 a 120.000 suscriptores en nuestro podcast no fue cuestión de suerte, sino que se debe a 7 decisiones estratégicas que te voy a contar en este vídeo. No solo te voy a explicar el mapa completo de cómo empezar o crecer tu vídeo podcast, sino que además te voy a contar los errores de novato que cometimos y algunos de los atajos que encontramos para crecer más rápido. Quédate hasta el final porque no todas estas claves son muy lógicas al principio, pero te las voy a explicar en detalle y con ejemplos prácticos para que te sean muy útiles. Si no me conoces, soy Andrés Nadón y me dedico a crear vídeos y a diseñar estrategia de contenido. Hace un año me uní al proyecto Morir de Éxito, ya que después de 6 meses de trabajo no estaba consiguiendo los resultados que esperaba. Desde ese punto, publicamos, medimos, corregimos y cometimos muchos errores. Pero finalmente hemos conseguido escalar este podcast hasta un nivel sorprendente. Aquí te condenso los aprendizajes que realmente hicieron mover la aguja. Lo primero de todo, te voy a nombrar las 7 claves que vamos a abordar en este vídeo. Lo primero, no te sirve cualquier tema. Lo segundo, necesitas una fábrica de contenido. Lo tercero, el audio es más importante que el vídeo. El cuarto sería, el tráiler es tu bala de plata. Las redes son para pescar. La flexibilidad es lo que te da la constancia. Y por último, atento a las señales. He tratado de hacer esta guía lo más práctica y estratégica posible, así que cuando acabes de verla te pido un favor, comenta abajo de 0 a 100 cómo de útil te ha resultado y así puedo seguir mejorando mi contenido. Si cuando empecé hubiera tenido acceso a todo este contenido, hubiera sido una maravilla. Todo lo que te voy a contar son cosas que hemos probado en la realidad. No te preocupes porque vamos a ir uno a uno con cada uno de estos aprendizajes en detalle y sin un lenguaje muy técnico, sino que te voy a poner ejemplos claros y prácticos para que puedas entender cada uno de estos pasos y mejorar tu podcast lo más rápido posible. ¿Empezamos? Aprendí no a producir vídeos, sino a invertir en temas. Un tema sin tensión no sirve para nada, no hay ninguna edición que lo salve. Esto se llama la fase de preproducción y consiste simplemente en hacer una buena investigación y preparación. Eso no significa que baste con unas buenas preguntas para hacer en el podcast, sino que debes conocer los temas relevantes relacionados con lo que vayas a tratar, los enfoques que históricamente han funcionado bien, así como las tendencias de contenido. Esto es lo que se conoce como outliers, básicamente esos contenidos o enfoques que han funcionado por encima de lo esperado, es decir, que han sido un éxito. ¿Y cómo podemos ver esto? Pues imagínate un canal o un creador que suele tener unas 3.000 visualizaciones en cada uno de sus vídeos, más o menos. Un outlier sería ese vídeo que en lugar de tener las 3.000 visitas acostumbradas, tiene 30.000, ha funcionado 10 veces mejor. ¿Qué te indica esto? Que es un tema de especial relevancia o que ha encontrado ese creador un enfoque muy interesante. Si tú recopilas ejemplos de cosas que han funcionado por encima de la media en el tema que vas a abordar, es una garantía de un posible éxito. De hecho, la elección del invitado en un podcast no siempre es lo más importante. A veces funciona mucho mejor un invitado que es prácticamente desconocido si la conversación es mucho más auténtica y tiene un enfoque diferenciado o atractivo. Otras veces llegará un perfil más famoso y el episodio será un absoluto desastre. ¿Cuál es la clave? Yo diría que hay 3 cosas que debes mirar a la hora de elegir el tema. Lo primero, que genere curiosidad, es interesante. Lo segundo, tiene que ser un tema de relevancia actual, ya sea que la gente esté buscando sobre ese tema o bien que sea algo que cualquier persona pueda querer conocer. Y por último, es muy importante que el enfoque de tu vídeo sea diferenciado, es decir, no puedes ofrecer una copia de lo que otros creadores están haciendo, sino que tienes que intentar aportar algo extra que te diferencie. A la hora de elegir los temas, tienes que tener un poco de mente abierta. Yo creo que más o menos el 70% lo puedes dedicar a esos contenidos que han demostrado que van a funcionar bien en tu nicho, pero debes reservar parte de contenido a otras pruebas. Por ejemplo, un 20% a enfoques que están funcionando en otros nichos de contenido o en otros temas. Tienes que encontrar la manera de llevar esos éxitos o tendencias a tu nicho de especialidad. Y por último, hay un 10% que debes reservarte para innovar, para seguir a tu instinto, tratar de traer a esos invitados que no sabes por qué, pero crees que van a funcionar especialmente bien. El tema es el motor de tu contenido. Todo lo demás va a ser como la aerodinámica, por lo cual debes poner tus máximos esfuerzos en esta primera etapa. ¿No te has dado cuenta que los mejores periodistas siempre cuentan historias súper interesantes? Pues esto se debe precisamente a toda la investigación previa que hacen. Todo eso ocurre antes de la grabación. Pasemos a la parte de la grabación, que suele ser una parte que más dudas plantea. Tienes que diseñar tu set y tu proceso de producción como si fuera una fábrica. Normalmente lo primero que nos preguntamos
preguntamos cuando pensamos en empezar a crear contenido o lanzar un podcast es ¿qué necesitas una cámara para grabar vídeo? Pues bien, no es lo más importante. Sinceramente, el mayor reto de la creación de contenido es la constancia y la consistencia. Y de hecho hay unos datos súper claros. En julio de 2022 se hizo un estudio de todos los podcasts publicados en Apple Podcast. Había 4,4 millones de podcasts. De esos, tan solo el 3,9% habían publicado más de 10 episodios y seguían en activo. Eso quiere decir que más del 96% de los podcasts que empiezan fracasan antes de publicar 10 episodios. Esto es muy heavy. Y de hecho, de esos 4,4 millones, el 47% no había llegado a publicar más de 3 episodios. Te darás cuenta que esto no es un tema de haber elegido mal la cámara, ni de estar suficientemente motivado. La creación de contenido es una maratón. Tienes que estar muy bien preparado para cuando lleguen los calambres, porque siempre van a llegar esas dificultades, imprevistos, cancelaciones, enfermedades. Por lo tanto, en mi opinión, para la grabación lo más importante es tener preparado un espacio cómodo, seguro, de fácil acceso y que te sea sencillo ponerte a grabar. Minimiza el equipo necesario, sobre todo al principio. Cuantas menos factores intervengan, menos posibilidad de fallo habrá. Y lo más importante, una cosa que nos ha salvado varias veces, es ten tu caja negra, como en los aviones. Con esto me refiero a un sistema de seguridad que, en el caso de que algo falle, permita salvar el contenido. Imagínate que has invertido mucho esfuerzo en conseguir un invitado especialmente bueno, lo has traído, le has pagado el viaje, te has puesto a grabar y después de hora y media de grabación te das cuenta que una cámara se ha apagado porque se ha recalentado, se ha quedado sin memoria o uno de los cables del micro se ha soltado y no se ha grabado bien el audio o se apaga el ordenador porque se queda sin batería. En estos momentos es muy difícil que puedas volver a ponerte a grabar de cero. Te he puesto estos ejemplos porque son cosas que nos han pasado y de hecho gracias a este sistema de caja negra hemos conseguido salvar 3 episodios que de lo contrario no hubiéramos podido publicar esa semana. Por lo tanto, mi consejo es que no basta con un chequeo de seguridad, aunque es muy recomendable, sino que debes de tener un sistema casi infalible. Te explico cómo. Básicamente es como tener una copia de seguridad, un duplicado de todo lo que estás haciendo en una grabación. Pero tranquilo, no te agobies, no significa que debas comprar el doble de cámaras y el doble de micros. Eso sería un derroche total, porque una caja negra no es una copia exacta de todo lo que está pasando. Es suficiente con que sea una versión mínima de lo que estás realizando. En nuestro caso, todas las cámaras graban en su tarjeta a la máxima calidad, pero por otro lado en el ordenador estamos haciendo una grabación a menor resolución. El audio de más calidad se guarda en el ordenador, mientras que otras versiones se graban en las cámaras o en un móvil en modo grabadora. De esta forma, si algo falla, siempre tenemos otra versión que, pese a no ser la óptima, nos permite salvar el episodio. No te puedes imaginar la tranquilidad que da un sistema de este tipo. ¿Y por qué te he dicho que tienes que construir una fábrica? Porque si siempre tienes las luces, los micros, las cámaras en el mismo lugar, los ajustes de cámara no cambian. Y lo mismo con los ajustes de edición y los de audio. Una vez que hayas encontrado la configuración perfecta, solo tendrás que copiar y pegar, ahorrándote muchísimo tiempo. Y además, como va a haber muchos imprevistos, cuantas más certezas confiables tengas, más tranquilo vivirás. Te lo digo por experiencia propia. Y te doy un tip extra especialmente importante. Con cada cambio o solución que encuentres, asegúrate de documentarlo, ponerlo por escrito, vídeo o audio. Esto es un material valiosísimo si se incorpora alguien nuevo al equipo, porque no solo aprenderá el nuevo proceso, sino el porqué del cambio. Si resuelves bien este apartado de la fábrica de contenido, no sentirás que cada semana tienes que pelearte por apagar 20 fuegos distintos. Quizás solo serán 3 o 4. 3. El audio es mucho más importante que el vídeo. Quizás tú ya lo hayas oído. En un video podcast lo más importante es el audio. Y no debería sorprenderte, porque poca gente se queda mirando un vídeo largo de 1 o 2 horas atentamente. Generalmente los podcasts se consumen mientras haces otras cosas, cocinar, viajar, en el gimnasio. Y eso está bien. Lo que pasa es que un audio terrible no lo compensa una imagen impecable. Un mal audio arruina la experiencia totalmente. Por eso lo primero es conseguir unos micros decentes y ajustar bien los volúmenes. En este área me vino especialmente bien una habilidad inesperada, mi pasión por la música. De adolescente yo tocaba en un grupo y aprendimos a grabarnos, a intentar sonar lo mejor posible, hacer ajustes, y todo eso me dio una serie de habilidades que me han permitido mejorar muy rápidamente este proceso. Yo te voy a explicar las 3 cosas básicas que debes conocer de esta edición de audio para que suene bien, pero antes de eso tenemos que hablar del set. Ya sabes que debes mantener siempre los mismos micros, cables, proceso de producción, etc. Pero no es suficiente con eso. En el set de grabación es muy importante el
aislamiento. Trata de conseguir un espacio con los mínimos ruidos exteriores posibles, porque si no, eso te dará mucho mal. Como consejo práctico, te sorprenderás del efecto que se puede conseguir con una alfombra gruesa o una moqueta, porque va a mitigar muchos ruidos de los pies, el movimiento de las sillas, si se cae algo al suelo, y además dará un ambiente mucho más acogedor. En cuanto a la edición de audio, te dejo las 3 cosas básicas que debes controlar. Lo primero es la puerta de ruido. Al tener varios micrófonos a la vez, cada uno de ellos va a estar captando todas las voces de la habitación. Es verdad que a diferentes volúmenes, cuanto más lejos, menos. Si dejas el audio tal cual, eso generará una especie de eco que ensucia bastante la experiencia. Basta con añadir un efecto que se llama puerta de ruido, que lo que hace es activar el micrófono solo cuando la persona principal está hablando y silenciar el otro. Con un poco de práctica podrás configurarlo con un par de clics para todo el episodio sin tener que revisar todas las intervenciones. Probablemente lo más importante sería ajustar bien los niveles, pero antes de eso hay otra cosa que deberías hacer, y esto es la compresión. La compresión es un efecto más sutil, pero que hace que la experiencia de escuchar sea más agradable. Normalmente las personas modulamos mucho el volumen de nuestra voz en función de lo que estamos contando, si es como más íntimo o estamos más emocionados, y esto es natural y agradable. Sin embargo, cuando grabamos sonido hay un efecto que no es tan deseable, y es el cambio de volumen por acercarte o alejarte al micro o mover o girar la cara. Es prácticamente imposible durante una entrevista de 2 horas permanecer en el mismo sitio, así que normalmente los invitados se moverán, cambiarán de posición, se alejarán. ¿No te ha pasado nunca viendo una película por la noche que tienes que bajar rápidamente el volumen cuando hay explosiones o golpes o escenas de acción y luego tienes que volver a subir cuando los diálogos, porque si no, no te enteras de nada? Pues básicamente la compresión se encarga de esto. Nivela un poco todos los volúmenes, haciendo que los más suaves suban un poco y los más altos bajen para garantizar una experiencia agradable. Es un efecto quizá no tan evidente, pero mejora mucho la experiencia de escucha, sobre todo en entornos con ruido, como por ejemplo en el coche o en el gimnasio, o si estás escuchando con unos cascos. Y por último, el ajuste que tienes que hacer al final, y que es de los más importantes, es lo que se llama niveles, básicamente el volumen. Debes tratar de conseguir el volumen más alto posible sin que se produzcan ruidos. El efecto se suele llamar niveles y simplemente sube todo el volumen del episodio, pero limitando si algo se va a pasar del máximo. Con estos 3 ajustes básicos ya tendrás una edición más que decente para tu episodio. Y si has llegado hasta aquí, te felicito, porque ya has superado la parte más técnica y probablemente menos atractiva de hacer un podcast. Pero realmente, si solucionas estos 3 apartados, tienes más o menos el 80% para que tu podcast funcione. La consistencia, la repetición y el no fallar son la única moneda para lograr esas oportunidades únicas, esos episodios virales y esos resultados espectaculares. Sin tener en cuenta estas 3 cosas, ya te digo que no llegarán. Así que ahora pasemos a los próximos pasos, que son los que van a multiplicar los resultados de tu podcast. El tráiler es tu bala de plata. Para que te hagas idea, dedico más o menos el mismo esfuerzo a editar el tráiler que todo el resto del episodio. ¿Por qué? Porque el podcast, la verdad, no es el contenido más frenético ni dopamínico que existe. Para eso está TikTok. Sin embargo, para cualquier persona, antes de dedicarle tiempo a un episodio o un contenido de 1 o 2 horas, es normal que necesites asegurarte de que lo que vas a ver merece la pena. Por tanto, piensa por ejemplo en la contraportada de un libro o los trailers de cine. Siempre te van a contar un poco de qué va la cosa, pero sin desvelarte todo. Y de hecho, los mejores siempre te van a hacer plantearte algún tipo de pregunta. Las 3 cosas que garantizan un buen tráiler son un inicio que engancha, que posiciona el tema en general y genera conversación o despierta curiosidad. Idealmente además está relacionado con el título o la miniatura, aunque de eso ya hablaremos más adelante. Lo segundo, el ritmo es lo más importante. Por un lado, debes aportar el máximo de información con los mejores momentos, pero por otro lado debes mostrar diversidad suficiente. Para mí un truco es tratar de meter por lo menos 3 emociones diferentes, una parte como más misteriosa, otra más reflexiva y otra que sea como de aprendizaje. En concreto, en nuestro podcast lo que hacemos siempre es tratar de combinar los 2 aspectos de cada persona, la parte más de expertise y por otro lado el lado más humano. Y 3, el tráiler debe tener un orden lógico. Te puede parecer que esto es lo más natural, pero te sorprendería ver la habilidad que puede mostrar un editor simplemente por cómo ordena los clips que van en un tráiler. Porque en realidad un tráiler nunca debe de ir en orden cronológico, sino que hay que intentar mover los diferentes trozos para generar un nuevo discurso que tenga coherencia y se pueda entender. Como consejo, lo que nos funciona a nosotros bastante bien es pasar de lo más general y accesible a lo más específico. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes una entrevista con una persona
experta en coches y metes en el tráiler al principio una frase del tipo: el cigüeñal es la parte crítica del motor. Pues bien, sería mucho mejor al principio del tráiler tener una frase más del tipo de: con los nuevos sistemas de seguridad es prácticamente imposible volcar un coche moderno, ya que esto es algo que conecta con un público más amplio. Sin embargo, sí puede tener sentido retomar la frase del cigüeñal al final del tráiler si el episodio tiene un tono como muy técnico, porque al final debes avanzarle al espectador el tono que va a tener el episodio. Cuarto, las redes son para pescar. Todos hemos oído el dicho de hay que estar en redes. Y es verdad que hasta cierto punto, tanto en TikTok como en Instagram, te va a ir mejor cuanto más contenido publique. Pero ese no es el enfoque más adecuado para generar tus shorts y reels. No haces shorts por obligación, sino como puertas de entrada. Y te explico. Los shorts son una oportunidad para gente que no te conozca descubra tu contenido, tu episodio o incluso al invitado. Con esto en mente es bastante fácil diseñar una estrategia de contenido vertical corto. Simplemente tienes que pensar que cada pieza debe ir dirigida a un tipo de persona. Es decir, cada short debe de intentar capturar a un tipo de espectador. Divide tu contenido en diferentes tipos, muy especializados, reflexivos, con tono más humorístico, y ya serán los algoritmos los que se encargarán de distribuir cada uno de esos shorts a una audiencia diferente. En resumen, no hagas muchas copias similares, sino que en lugar de eso, busca sacar distintos temas y puntos de vista sobre el mismo contenido. Y un último consejo: cada short debe contener una única idea clara. A menudo es interesante combinar varios fragmentos del podcast en un único short, pero nunca deberías tratar de mezclar varias ideas o intentar rellenar por rellenar. Eso no va a funcionar. Antes de empezar, 2 reglas básicas que debes conocer del contenido corto. La primera, empieza con un gancho hook, que es una pregunta o una afirmación lo suficientemente impresionante como para que la persona detenga ese scroll que está haciendo en las redes sociales. Y lo segundo, usa siempre subtítulos, porque la mayoría de la gente no está escuchando el audio y así le puedes poner la información en formato texto. Crecer es una consecuencia de comportarse como un profesional. Y ser profesional significa publicar cuando dijiste que lo harías. Parece simple, pero como ya hemos comentado, es de lo más difícil. Si has llegado hasta aquí, ya habrás sentado unas bases sólidas para poder lograr esto con una relativa facilidad. Pero si alguna falla, te verás con serios problemas para poder cumplir con tu calendario de publicación, sea el que sea. Y como hemos visto, aquí es donde la mayoría de podcasts fallan, porque sinceramente no es fácil. Pero yo confío que con todo lo que te comparto en este vídeo te haga el trayecto mucho más sencillo. Te digo ahora los consejos que me hubiera gustado oír dentro de esta parte de flexibilidad y consistencia. Lo primero, ten una mochila de contenidos para no ir al día. Esto es importante para estar preparado para los imprevistos, pero también te aviso, no es algo que logramos hasta pasados los 5 meses. Y de hecho en ocasiones nos ha tocado volver a apretar después de unas vacaciones, algunas cancelaciones, etc. Pero ojo, que tengas una mochila de contenidos no significa que debas tener toda la temporada preparada antes de empezar a publicar, sino todo lo contrario. Mi verdadero consejo es que empieces a publicar cuanto antes y vayas gradualmente preparando esa mochila de contenidos. ¿Por qué? Porque cuantos más contenidos tengas grabados, más frescura pierdes, no solo en cuanto a los temas de actualidad, sino también en cuanto a los cambios que puedes introducir en tu guión o en tu proceso. Si decides mejorar algo, tardará mucho en reflejarse porque ya tienes un montón de episodios grabados mal. Por eso lo más importante es que empieces a publicar cuanto antes y así puedas ir aprendiendo de lo que te funciona y lo que no, ir mejorando gradualmente. Para nosotros lo ideal es tener 2-3 semanas de contenidos porque eso te permite vivir un poco más tranquilo y te protege frente a un par de cancelaciones, una enfermedad, unos días festivos, etc. Otra de las cosas importantes para ahorrar mucho tiempo es trabajar en lotes. Con esto me refiero a agrupar tareas similares. Nosotros al principio grabamos los episodios de uno en uno y ahí perdimos un montonazo de tiempo. Sin embargo, si organizas los rodajes en bloque y grabas 2, 3, incluso 4 entrevistas a la vez, te ahorras un montón de tiempo, pues ya de entrada simplemente el montar y desmontar, preparar todo, etc. Y por último, hay que tener una cosa en cuenta de todas las plataformas. Hay un mínimo de periodicidad que debes mantener para que los algoritmos te empiecen a recomendar. Nosotros, en el caso de YouTube, vimos claramente cómo pasar de publicar de una vez cada 2 semanas a todas las semanas multiplicó exponencialmente nuestros resultados. Todas las plataformas premian a los creadores que son consistentes y que generan más y más contenido, pero también debes de calcular un poco tus fuerzas y tu capacidad. Es preferible que te fijes a un calendario
escenario más modesto y realista que no, que hagas un sprint muy fuerte, subas un montón de contenido, te quemes y desaparezcas durante unos meses. Eso es mucho peor. Como hemos dicho, esto es una maratón. Para terminar estas 7 claves para hacer tu podcast, debes aprender a entender las métricas que te proporciona YouTube y el resto de redes sociales. Y al principio puede ser un poco frustrante porque no tienes suficientes datos, pero bueno, para eso está este vídeo y los de otros creadores avanzados que puedes encontrar en redes. Te voy a explicar las señales más claras que te permitirán salvar un episodio del fracaso o conseguir aumentar el alcance de uno que está funcionando especialmente bien. Eso sí, cuando mejor funciona es en las primeras 24 o 48 horas desde la publicación. Te voy a contar las 3 cosas en las que tienes que fijarte y los cambios que deberías probar. El CTR es el porcentaje de gente que hace clic en uno de tus vídeos. De todos los vídeos que les aparecen, deciden clicar en el tuyo. Un CTR bajo indica que no estás presentando el vídeo de la manera suficientemente atractiva. Y es verdad que los números varían un poco según el sector o la temática, pero en general por debajo del 5% significa que no está funcionando demasiado bien y a partir del 10% significa un CTR bastante bueno. Así que si tienes un CTR un poco bajo, deberías probar a cambiar las miniaturas. Realmente puedes realizar tantos cambios como quieras, en eso YouTube no te limita, pero sí que es verdad que conforme pase el tiempo es probable que tengas menos resultados con esos cambios. Lo siguiente que deberías mirar es la retención, que realmente es la métrica que más le interesa a YouTube, pero la he dejado en la segunda porque si no estás consiguiendo que la gente entre en tu vídeo tienes un grave problema. La retención mide los minutos que una persona pasa viendo tu vídeo de media y generalmente siempre va a ser más corta que lo que dura tu vídeo. Es un reflejo de lo entretenido que es tu vídeo y es bastante fácil de entender si piensas en las series. Una serie con muy buena retención es aquella que no solo te ves el primer capítulo, sino que te ves toda la temporada y cuando sale la siguiente te quieres ver la siguiente. Es decir, es un contenido como que te engancha. Sin embargo, una serie con mala retención probablemente es esa serie que abandonas a mitad de temporada o que igual sí que la acabas, pero cuando sale la nueva ya no te interesa. Una mala retención no quiere decir que la gente esté quitando tu vídeo porque se aburre enormemente. Simplemente piensa que mientras una persona está viendo un vídeo pueden pasar muchas cosas. Una llamada de teléfono, que se le hace la hora de irse, estaba comiendo y ha acabado, etc. Es normal que la gente abandone, pero si tu vídeo es realmente interesante, esa persona probablemente volverá más tarde a terminar el contenido. Por último, debes fijarte también en las impresiones. Y de hecho este es el primer paso para YouTube. Es el número de veces que tu vídeo aparece en la búsqueda de otras personas. Es decir, como si fuera un anuncio en un periódico, por ejemplo. El número de veces que se imprimiría ese anuncio es lo que está midiendo. Si tienes un número muy bajito de impresiones, significa que YouTube todavía no confía demasiado en tu vídeo y lo está enseñando muy poco, con lo cual es muy difícil que crezca. Estas impresiones se basan en lo interesante que parece el tema del vídeo o el contenido. Además, tienen en cuenta cosas como el histórico del canal y las tendencias del momento. En realidad, con esta métrica, una vez que has grabado el vídeo, no tienes tanto control como las demás, pero sí que es verdad que puedes cambiar el título, modificar la descripción. Para hacer estos cambios, lo mejor es que te fijes en enfoques atractivos que han utilizado otros creadores. Y hasta aquí los 7 tips que te había prometido. Espero que te hayan sido muy útiles, pero aún te voy a dar uno extra que aprendí del experto en oratoria Per Miralles y que es una habilidad que todavía estoy trabajando pero me parece muy potente. Básicamente, para lograr conectar con el máximo número de gente posible debes diseñar muy bien los personajes de tu historia, en el caso del podcast los invitados. Imagina que traes a un experto en finanzas que trabaja con gente un poco turbia. Podrías proponer el titular de El broker de los mafiosos. Esto de entrada parece como muy llamativo o intrigante, pero tiene un problema. No tanta gente tiene cerca a un broker o a los mafiosos, entonces es más difícil que la gente se sienta identificada con esa historia. Sin embargo, este mismo perfil lo podríamos convertir en otro personaje, el contable de los jefes narcisistas. Aunque de entrada puede no parecer tan llamativo, utiliza dos conceptos mucho más cercanos a cualquier persona, entonces puede atraer a mucha más gente. Casi todos hemos tenido o tenemos un jefe, y también el concepto de contable es como mucho más accesible que el tema del broker. Te puedo poner otro ejemplo. Imagínate que quieres hacer un episodio sobre una persona de 80 años, un sueco, que ha empezado a hacer saltos con esquí. Un enfoque posible sería el hombre de 80 años que comenzó a realizar esquí extremo, que puede estar bastante bien. El abuelo que empezó a practicar deportes de riesgo a los 80 años. Va a ser un tema mucho más cercano y atractivo para la mayoría de gente.
interesante, ya no tanto para fanáticos del esquí o la montaña, es mucho más accesible. Te voy a dejar abajo el link al vídeo en el que lo explica Fer Miralles con más detalle, porque la verdad es que es un auténtico lujo. He intentado condensar los aprendizajes más importantes de este año tan intenso y te recuerdo que me gustaría que abajo comentases un número entre 0 y 100 de lo útil que te ha resultado esta guía. Si pones en práctica cualquiera de estas cosas, me encantará ver el resultado, lo puedes dejar abajo y también indícame cuál de estos apartados te ha resultado más útil o cuál de los conceptos te parece más complicado de entender para que te lo explique mejor. Y sí, antes de que preguntéis, hay una parte de la que no he hablado, es el tema de los patrocinios, la publicidad, promocionar los episodios. Bueno, como esto es una información más avanzada que requeriría de otro vídeo entero para explicarlo, he realizado una pequeña guía en PDF que podéis descargar gratuitamente. En el siguiente vídeo te explicaré un concepto que te permite adaptar tu marketing y comunicación a cualquier tipo de persona, y son los lenguajes del amor. De verdad, va en serio. Es un concepto de desarrollo personal súper interesante, pero que creo se puede aplicar de una manera muy útil al marketing. Y además lo compararemos con otro de los enfoques más conocidos, los perfiles de jugador. Nos vemos en el próximo vídeo.